Estamos contentos después de haber pasado la semana pasada una campaña linda que tuvimos aquí en la iglesia y que hoy podamos estar aquí nuevamente en este santo día para compartir la palabra de Dios. Así que contento, hermanos, de estar aquí en esta mañana del sábado. Quiero pedirle que no olviden en sus oraciones a Roberto Cabrera, también a Virgilio Benítez, a Ariadna García, a Yesenia Solís, a Patricia Molina, a Blanca Sarmiento, la hermana Blanca, y a la familia Rosario Castellanos. Por favor, en sus oraciones, recuerden estos nombres, todo lo que el Espíritu Santo le traiga a su mente. Roberto, Virgilio, Ariadna, Yesenia, Patricia, Blanca y la familia Rosario Castellano necesitan nuestras oraciones, la intercesión. Muy bien. Bueno, hermanos, quiero pedirle que abran sus Biblias conmigo, por favor. En San Juan capítulo 3. En San Juan capítulo 3 vamos a tener el mensaje de esta mañana. Y vamos a leer a partir del verso 1 hasta el verso número 8. San Juan 3, 1 al 8, dice la palabra de Dios. Vamos a orar antes de estudiar la palabra. Amado Dios, tu Santo Espíritu inspiró a los santos hombres a escribir tu palabra. Y queremos, Señor, que ese mismo Santo Espíritu pueda usar tu palabra para transformar nuestras vidas. Bendícenos en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. San Juan 3, 1 al 8. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te he dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido, ¿de qué cosa? Del Espíritu. Que Dios bendiga a todos los que leen y escuchan su santa palabra. Nacer de nuevo. Después que el apóstol Pedro había presentado su gran mensaje, los que estaban allí compungidos de corazón le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le contestó, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué cosa?
el don del Espíritu Santo. En el siguiente mensaje que tuvo en Hechos capítulo 3, dijo en el verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Ese refrigerio era refiriéndose al Espíritu Santo. Esas fueron las palabras del apóstol a la multitud que estaba reunida allí. El apóstol Juan escribió en 1 de Juan 4, amémonos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué cosa? Amor. Y dijo en el capítulo 5 del verso 4, 1 de Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Gloria a Dios. En San Juan capítulo 3 hemos leído 8 versículos. En San Juan 3. Y hemos visto que Nicodemo llegó a Jesús tratando de adularlo, tratando de decirle palabras de alabanza o de lo que sea, pero Jesús, cuando abre sus labios, le dice lo que él tiene y necesita escuchar. De estos 8 versículos que hemos leído, vamos a destacar 3 en esta mañana. Y el primero es ese que está ahí, el verso 6 y lo dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué cosa? No puede ver el reino de Dios. En esos 3 textos que están en la pantalla, hay una palabra que se repite en los 3 textos. ¿Cuál es la palabra? Nacido o nacer. El ser humano lleva consigo una naturaleza pecaminosa terrible. Nosotros también, que un día nos bautizamos, la naturaleza pecaminosa nos persigue, nos ataca y nos azota. Y tenemos que vivir de rodillas para pedirle a Dios que nos libre de la naturaleza pecaminosa que llevamos. El Señor dijo en Génesis 6 que todos los pensamientos del hombre son de continuo al bien. A ver si están despiertos. Al mal. Y el apóstol Pablo en Romanos 3 dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué cosa? La gloria de Dios. El profeta Isaías escribió que todos nosotros somos hinchazón, heridas y podridas llagas, refiriéndose a nuestros pecados. En esta condición que nosotros vivimos y estamos, no podemos ver el reino de Dios. Para poder ver el reino de Dios, dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento del que Cristo le estaba hablando a Nicodemo era nacer de arriba, nacer de lo alto. El nuevo nacimiento es una transformación completa de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestras almas. El nuevo nacimiento es nacer del Espíritu Santo. Sí, el nuevo nacimiento, para poder tener una vida de obediencia y santidad delante de Dios,
hay que nacer del Espíritu Santo. Nacer de nuevo. Transformación profunda de nuestras almas. Una transformación que cambia por completo lo que somos. Nuestras vidas, lo que somos. Nacer de nuevo es cuando inicia el cristianismo. El sábado pasado, en el mensaje que se tuvo aquí el sábado, dijo el predicador que Charles Spurgeon dijo que cuando alguien se bautiza, empieza la vida cristiana. Pero al leer lo que dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía, no estoy de acuerdo con eso que dijo el gran predicador Charles Spurgeon en el siglo XIX. Cuando te bautiza, no comienza la nueva vida. Es verdad que la palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero eso es más amplio, ese significado. Oye lo que dice el conflicto de los siglos, la página 523. La santificación es progresiva. Cuando el pecador se convierte a Cristo, la paz de Dios llega a su corazón. En ese momento, la vida cristiana no ha hecho más que comenzar. ¿Entiende la cita? Oye bien, la santificación es progresiva. Cuando el pecador se convierte a Cristo, el viernes 27 de febrero predicó Yair un mensaje aquí. Y también predicó el viernes 27 de marzo. El viernes 27 de febrero, ¿de qué habló? Yo sé que ustedes no se van a recordar. Porque venimos a la iglesia, se dan los mensajes, nos vamos por ahí y a las 3 horas o al otro día ya no nos acordamos de qué dijo Dios en este púlpito. ¿Qué dijo Dios aquí? El 27 de febrero, Yair tuvo un mensaje aquí hablando de la conversión. La vida cristiana empieza cuando te convierte. Cuando nace de nuevo, que es lo mismo que conversión. El viernes 27 de marzo, antes de empezar la campaña, él predicó de nuevo aquí. Como está más reciente, ¿de qué predicó? ¿Nadie recuerda? Habló de la reconciliación y de los textos de 1 Corintios que hablan de la reconciliación con Dios. Se la voy a poner más fácil. Anoche predicó aquí el hermano Damaso. ¿De qué predicó? Apartarse de Sodoma, apartarse de toda esa perdición del mundo, dejar todas esas cosas malas, rechazarlas. Hermanos, conversión a Cristo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, dice 1 Corintios 2:14. Porque las cosas del Espíritu se han de discernir, ¿qué cosa? Espiritualmente. ¿Y quién es el hombre natural o la mujer natural? ¿Qué es eso? El hombre natural o mujer natural es aquel que no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo, no se ha convertido. La palabra de Dios le llama
hombre natural. Nicodemo era un hombre natural, no conocía las cosas espirituales. Y Jesús entonces le explica a Nicodemo cómo opera el nuevo nacimiento. ¿Cómo opera el nuevo nacimiento? Estemos claros, hermano, cómo opera el nuevo nacimiento. San Juan 3:5, el otro verso que quiero destacar, el verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Están viendo ahí? El Señor está presentando dos condiciones o pasos para entrar en el reino de Dios. ¿Tú pensabas que era un solo paso? No, son dos, dijo Jesús. Dos condiciones o pasos para entrar en el reino de Dios. Número uno, nacer del agua, cuando te bautizas. Número uno, nacer del agua. Número dos, nacer de ¿qué cosa? Del Espíritu. La palabra de Dios ahí presenta varios textos que ustedes los pueden ver. Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. El apóstol Pedro, predicando en la casa de Cornelio, dice que mientras él hablaba la palabra de Dios, el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que oían, y dice el verso 47 que fueron bautizados. Ananías visitó a Pablo a donde estaba cuando era Saulo. Lo visitó Ananías, que el Señor lo mandó donde estaba Saulo, y cuando Ananías llegó le dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y dice que al momento pasó eso. Recibió la vista, fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado. En Hechos 19 había un grupo de hermanos que se habían bautizado. Pero cuando Pablo lo ve, se da cuenta que no han recibido el Espíritu Santo. Pablo le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo? Cuando fueron bautizados, ellos, ¿saben lo que ellos dijeron? Ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. ¿Y tú sabes lo que hizo Pablo? Caminen a bautizarse. Y lo llevó y lo bautizó de nuevo a 12 hombres. Y entonces, después de bautizarlo, impuso la mano sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo el apóstol se dio cuenta que no habían recibido el Espíritu Santo? Porque no había en ellos gozo. No había en ellos la alegría del cristiano que ha recibido el Espíritu de Dios. Hermanos míos, estos textos que hemos leído aquí en la pantalla y otros nos dicen a nosotros que el bautismo está asociado con el Espíritu Santo. El bautismo y el Espíritu Santo van de la mano. Cuando tú te bautizas, te haces miembro de la iglesia, vas a formar parte del pueblo de Dios. Eso está correcto. Pero no es solo el bautismo para ser salvo. No. Jesús dijo que son dos cosas, dos condiciones que necesita el ser humano. Número uno, el bautismo, el agua. Y número dos, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. El Espíritu. Cuando te bautiza, te hace adventista del séptimo día. Te hace miembro de la iglesia.
Empieza a formar parte del pueblo de Dios. Pero no basta el bautismo para ser salvo. Hay unos textos en Hebreo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que hablan de apostasía. Esos capítulos hablan de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la traición de la fe, la negación de la fe. La apostasía es abandonar el pueblo de Dios después que fuiste bautizado. ¿Por qué sucede la apostasía, hermanos? ¿Por qué una persona que fue bautizado, pasaron unos años o menos, se va de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué existen entre los miembros de la iglesia? Existen entre los miembros de la iglesia, hermanos, discordia, críticas, enemistades a veces, desunión otras veces. Hay hermanos que no se pueden sentar en la mesa a comerse un plato de comida juntos. Hay otros que no están dispuestos a trabajar en el mismo departamento con otra persona. ¿Por qué hay adulterio? ¿Por qué hay fornicación? ¿Por qué aparecen entre los miembros del pueblo chismes? ¿Por qué aparecen entre el pueblo celos, envidia, pleitos, mala sospecha? ¿Por qué nos malinterpretamos? ¿Por qué nos tratamos mal muchas veces? ¿Por qué aparecen esas cosas entre el pueblo? ¿Sabe la respuesta? Te la voy a decir en esta hora. Porque somos miembros bautizados de la iglesia. Porque somos miembros bautizados. Es solo lo que somos miembros bautizados. ¿De qué predicó el pastor Leonel Hernández el 31 de enero aquí? Exactamente, gracias. El 31 de enero el pastor Leonel predicó aquí del amor y la unidad que debe existir en la iglesia. Y mientras él predicaba, yo lo miraba y veía en su rostro ese deseo de que exista eso entre nosotros. Y yo te pregunto, ¿ha sucedido eso? ¿Ha sucedido? Dijo Jesús: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Examina tu vida en esta hora. Pregúntate: ¿he experimentado el nuevo nacimiento del que habla Jesús? Pregúntate: ¿he nacido del agua y del Espíritu? Pregúntate: ¿solo soy un miembro bautizado en la iglesia? Pregúntate: ¿tengo 20, 30 años o más en la iglesia o menos y solo soy un miembro bautizado? ¿O ya ha nacido del agua y del Espíritu? Nacer del Espíritu Santo es ser transformado, hermanos. Ser transformado es recibir una nueva vida espiritual. Nacer del Espíritu Santo es una vida de obediencia y santidad.
nacer del Espíritu Santo. Es el momento real cuando empieza la vida cristiana. El Espíritu Santo ha sido prometido como la lluvia temprana y tardía. Fue derramado sobre los discípulos como la lluvia temprana. Los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo y empezó una explosión en la iglesia primitiva. Algo grande que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Ahora, ¿cómo recibiremos nosotros el Espíritu Santo? Debemos recibirlo primero como lluvia temprana, para al final poderlo recibir como lluvia tardía. Lluvia temprana, yo te pregunto, el Espíritu Santo que fue derramado sobre los discípulos en el Pentecostés, ¿todavía está disponible para nosotros? ¿Qué piensan? Amén. Así es. Y tenemos que recibirlo como lluvia temprana. ¿Cómo lo recibimos? Estudiando la palabra de Dios, hermanos. Estudiando la palabra de Dios. Oye lo que escribió la palabra de vida del Gran Maestro en la página 71. Las Escrituras constituyen el gran agente en la transformación del carácter. Cristo oró: santifícalos en tu verdad. Tu palabra, ¿qué cosa? Es verdad. Dice, si se la estudia y obedece, la palabra de Dios obrará en el corazón, subyugando todo atributo no santificado. Tremenda cita, hermanos. ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? Lo dice ahí también. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que si el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres a escribir, si tú lo estudias, el mismo Espíritu Santo te transformará. Te transformará. Santifícalo, Juan 17:17. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Me está diciendo el Señor que si estudio la palabra, me santifico. Que si estudio la palabra, soy transformado. Que si estudio la palabra, me haré cristiano. Es la palabra de Dios lo que me hace cristiano. Es la palabra que se bautiza. Es la palabra de Dios lo que cambia nuestra condición de adventista a cristianos. Tú no entras al cielo siendo adventista, no. No te salvas siendo adventista, te salva siendo cristiano. Y eso le logra en tu vida la palabra de Dios. Jesús no viene a buscar adventistas, Jesús viene a buscar cristianos. Hombres y mujeres que fueron bautizados, pero el Espíritu Santo lo ha transformado a través del estudio de la palabra de Dios. Hermanos, María Magdalena se sentaba cada día de pie de Cristo, y por eso María Magdalena, aunque tuvo 7 demonios, fue transformada, porque se sentaba a los pies de Cristo cada día y no dejaba perder ni una de las palabras que salían de los labios de Jesús. Jesús es la palabra de Dios y lo tenemos con nosotros.
No hay excusa, lo tenemos con nosotros. El mismo que transformó a María te puede transformar a ti si te sientas a sus pies. Qué lindo será ver a María en el reino de los cielos. Quizás te pregunten esta mañana, ¿y cómo puedo darme cuenta si he nacido de nuevo? No te puedes dar cuenta. No te puedes dar cuenta. Porque el tercer verso de San Juan 3 que quiero destacar es el 8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene, gracias, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, no te das cuenta cuando el Espíritu Santo te transforma, pero los demás se dan cuenta. Tú no te das cuenta, pero los que te rodean se dan cuenta. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 7:20? Por sus frutos los conoceréis. Alguien ha nacido de nuevo cuando ama el estudio de la palabra de Dios. Alguien ha nacido de nuevo cuando ama el estudio de la palabra de Dios. Son muchas las veces que le he dicho, hermanos, empezó el año, empecemos el año bíblico. Pero yo sé que muy pocos prestan atención. Ha nacido de nuevo cuando ama el estudio de la palabra de Dios. Ha nacido de nuevo cuando ama la oración y los lugares donde se ora. ¿Qué pasa con nuestros miércoles y viernes? Que cada vez hay menos gente los miércoles y los viernes en la iglesia. Nos hemos convertido en adventistas solo del sábado. Y los miércoles cada vez hay menos personas y los viernes también pocas personas. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué dijo el salmista en el Salmo 27:4? Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Que dijo el salmista en el Salmo 84:4, bienaventurados los que van a tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Entiende el texto? Perpetuamente te alabarán. Hermanos míos, alguien ha nacido de nuevo cuando ama hablar de Jesús a otros y comparte con otros la palabra y lo invita a la iglesia. Alguien ha nacido de nuevo cuando ama hablarle a otro de la palabra. Alguien ha nacido de nuevo cuando ama a su hermano. Se estaba hablando en la lección de escuela sabática hace un momento del amor que debe haber entre los hermanos. Si has nacido de nuevo, tú amarás a tus hermanos. No lo criticará, no lo juzgará, no andará chismeando de tu hermano. Ha nacido de nuevo si ama a tu hermano. No le daña a tu hermano, no le hace mal a tu hermano. Perdona a tu hermano. Si tú le ofendiste o si él te ofendió, tú lo perdonas. Ha nacido de nuevo cuando no guardas rencor a tu hermano. A veces guardamos eso. No guarde eso en tu corazón. Ama a tu hermano.
ha nacido de nuevo cuando ama la casa de Dios y eres fiel a Dios. Eres fiel a Dios. Hermanos, en verdad yo te pregunto en esta mañana, ¿en verdad quiere entrar en el reino de Dios? Jesús te dice, tiene que nacer del agua y ¿de qué cosa? Y del Espíritu. Es la única forma de convertirnos, naciendo del agua y del Espíritu. No te quedes en la iglesia 20, 30 años más sin nacer del Espíritu Santo. Como adventista no vamos a ningún lado. Como cristiano transformado por el Espíritu Santo, vamos con Jesús al reino de los cielos. Nicodemo lo entendió y se convirtió. Nicodemo se convirtió a Cristo. Cuando Cristo estaba allí en el Calvario, habían dos hombres allí de pie frente a la cruz. Nicodemo y José de Arimatea. Habían oído de Cristo, eran hombres ricos e influyentes. Habían oído de Cristo y se habían convertido a Cristo. Y allí estaban frente a la cruz. Cuando alguien moría por traición al gobierno romano, había designado para esos muertos, ¿sabe lo que habían? Hoyos y fosas comunes. Por lo tanto, a Cristo lo iban a enviar a un hoyo cualquiera o a una fosa común cualquiera. Pero José de Arimatea y Nicodemo dijeron, no, el Salvador no va para una fosa común, el Salvador va para un lugar especial. Y José se fue donde Pilato y Nicodemo se fue a su casa, de ahí de la cruz. Y donde Pilato, José de Arimatea le dijo, dame el cuerpo del Señor, que yo le voy a dar sepultura. ¿Y sabe dónde se lo llevó José de Arimatea? A su tumba nueva. A una tumba nueva entre las rocas que él tenía. Él dijo, esta tumba será para Jesús. Era de él, pero él dijo, esta tumba será para Jesús. Y allá lo llevaron. Y Nicodemo se fue a su casa y trajo de su casa 40 kilos, oye bien, 40 kilos de perfume de alabastro para ungir el cuerpo del Señor. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, ya todos nosotros, nuestras vidas, nuestro ser y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Ya no hay reserva entre tú y Dios cuando nace de nuevo. Hay reserva entre tú y Dios mientras eres adventista del séptimo día, miembro de la iglesia. Pero cuando nace de nuevo en Cristo, cuando te convierte a Cristo, ya no hay reserva entre tú y Dios. Ya tú sabes y entiendes que todo lo que tú eres y tienes es de Dios. Y que tú eres solamente un mayordomo del Señor. La iglesia primitiva tenía todo en común, pero fue cuando habían recibido el Espíritu Santo. Si recibimos el Espíritu Santo también, si nacemos de nuevo, todo lo que somos y tenemos le va a pertenecer a Jesús. Yo quiero llamar a Guillermo y quiero llamar a las compañeras que han estado cantando que pasen aquí conmigo, por favor. Gloria a Jesús, alabado sea el Señor. Vamos a buscar Luis allá, Agner, el himno.
286, 286. Por favor. Pueden quedarse ahí tranquilos ustedes, que todavía no ha llegado el momento de ponerlo de pie. Acompáñennos a cantar este himno. Adelante.